Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, iglesia. Es el deseo que hoy, Día del Padre, en cada hogar hayan podido compartir un momento especial, pensando en este día. Y antes de abrir la Biblia, la palabra de Dios, para ser instruidos por su palabra, en esta noche vamos a orar a nuestro Padre. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias y te alabamos por el privilegio que tenemos de llegar a tu presencia, y en estos momentos es para pedir que por medio de tu palabra tú hables a cada vida y a cada corazón. Gracias, Señor, porque se ha podido recordar una vez más el Día del Padre, pero Señor, esto eleva nuestra mente y nuestro corazón al Padre eterno que eres tú para nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que tú provees, este medio virtual de poder hacerlo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia en San Lucas, capítulo 15. El Señor aquí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, habla de 3 parábolas. Las parábolas son aquellas que definen una enseñanza para mostrarnos un fin mayor. Y habla primero de una oveja perdida, luego de una moneda perdida, como al encontrarlas hay una fiesta, pero luego se titula la parábola del hijo pródigo, desde el versículo 11 en adelante, que dice la Biblia: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y sigue la historia, y sigue el relato bíblico. Este relato que sin duda es una historia apasionante, es una historia que quizás... Yo quiero hacerte una pregunta allí desde tu hogar. No sé cuántos años tengas, pero si yo te preguntara y te dijera en esta noche, ¿qué historia bíblica ha quedado grabada en tu mente y en tu corazón? Y es muy posible que tú me digas aquella historia de ese hijo que se fue, malgastó, terminó entre medio de los cerdos, pasando hambre, y luego volvió y su padre lo abrazó. Es muy posible. Es una historia apasionante. Habla de un padre que ama y de un hijo perdido. Y empieza diciendo: había un hombre que tenía 2 hijos. Y realmente yo le llamaría a esta parábola, más que la historia del hijo pródigo, le llamaría la parábola del padre que ama. La historia del padre que ama. Ahora, Jesús está relatando estas parábolas. ¿Quiénes son los receptores? Los religiosos, los fariseos, aquellos que rodeaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y cuando Jesús empieza a este grupo de personas presentar este relato, muchos le escuchaban y sus pensamientos quizás eran pensamientos un poco legalistas. Y cuando empezaba a relatar el Señor de este hijo que dice que se presentó a su padre a pedirle por adelantado parte de la herencia. Pero saben, Jesús quería hablarle a estos religiosos y a estos fariseos, a estos religiosos, quería mostrar un mensaje mucho más profundo. Quería mostrar el corazón de Dios, quería mostrar el gozo y la bendición de lo que es el arrepentimiento, y en lugar superior, el gozo del cielo para el pecador que se arrepiente. Ese es el trasfondo, es el mensaje final de esta parábola. Es mostrar a ese Dios con un corazón que bendice, que perdona a aquel pecador que se arrepiente. Sin duda, Jesús relata esta historia del peor pecador de Israel. En ese contexto entre los judíos, que un hijo pidiera a su padre el adelanto de la herencia en vida era algo que no era usual. Era tremendo, era como decirle a su padre: te prefiero muerto.
prefiero que mueras. No me interesa, solo me interesa lo que pueda quedar para mí de lo que tú tienes. Y dice que el padre le da la parte que le corresponde. Ahora, nos dice la Biblia que él juntándolo todo, ahora, ¿se imaginan que el padre no fue un cajero y sacó efectivo? El padre le entregó parte del ganado, parte de tierra, le fue entregando parte de bienes, quizás monedas que tenía guardadas en oro o en alguna cosa de valor. Pero este hijo es muy posible, dicen muchos historiadores, que tuvo que recurrir a vender barato, cuestión de encontrar para su bolsa el efectivo, que con eso se iba a una provincia apartada. Ahora, esa tierra apartada significaba salir de Judea. Un judío, cada vez que salía a tierra no judía, cuando volvía sacudía sus pies para dejar el polvo. ¿Qué significaba? Pero él despreció esa herencia, despreció ese hogar, despreció ese lugar y se fue a un lugar donde él podía vivir a su antojo, sin control, sin rendir cuenta a nadie. Juntándolo todo, desperdició, dice la Biblia, malgastando perdidamente. Y si vamos al verso 30, cuando la Biblia sigue relatando, dice, cuando vino tu hijo, el hermano mayor está hablando, que ha consumido sus bienes con ramera, él consumió tus bienes, Padre, de una manera tremenda, en una forma tan perdida. Pero, ¿saben? Que quizás esa bolsa llevó mucho dinero. Ese mucho dinero le permitió días de desborde en una forma sin control. Pero tenía muchos amigos, mientras había en la bolsa dinero. Pero dice que un día, cuando mete la mano en la bolsa estaba vacía. Ya no había dinero. Y se imaginan, salió a buscar los amigos, pero ya no había dinero. Y busca otro amigo y ya no había dinero. Y ya no había quien pagara los encuentros, quien manejara esa situación. No había ese respaldo económico. Pero aparte de todo eso, dice que en ese lugar en esa provincia, empezó a haber hambre. No solo en su bolsillo, sino en la provincia, en el lugar donde él estaba. Y empezó a faltar. Y era una situación económica no buena, muy complicada. Y él salió a ver cómo podía subsistir. Y el único lugar que le dieron posibilidad de vivir era cuidando cerdos. Imagina, un judío cuidando cerdos. Pero saben que él no podía ni alimentarse con las algarrobas que comían los cerdos, porque esas algarrobas no eran algarrobas que servían para alimentar al humano. No podía comerlas, no se lo permitían. Aparte, no había posibilidad de que cobrara. Cuando él sigue adelante y en un momento dice, volviendo en sí, verso 17, recapacitando en ese momento de hambre, de soledad, quizás bajo la sombra de un pequeño algarrobo, mientras apacentaba los cerdos, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recapacitó, analizó su situación. Hubo un momento en que en su vida, al darse cuenta que había tocado fondo, una situación extrema, que el único camino que él veía cercano era el terminar sus días. Veía que iba a morir de hambre, en un abandono total. Él ahí piensa y recapacita. Los religiosos estaban escuchando, expectantes. Él se acordó, les había contado de que él pensó en la casa de su padre, pero es muy posible que estos religiosos, aquellos que estaban pensando en una forma muy como era su costumbre, su religiosidad, su formato, sí, pero si vuelve a la casa del padre,
¿El padre le dará la oportunidad de ser aunque sea un esclavo? Después de haberse comportado como se comportó. Parece saber el diálogo que ha habido entre aquellos que escuchaban esa parábola en este momento. No lo sabemos, pero sí nos dice que él dijo, me levantaré, iré, recapacitó. Él había tocado fondo. Él recordó que tenía un padre generoso, un padre que aún los siervos de su casa disfrutaban del bienestar. Y él allí, el hambre estaba consumiendo su vida. Y dice que en un momento se levantó y vino, ¿a dónde? A su padre. En el momento de necesidad. En el momento donde golpea la prueba. En el momento de la incertidumbre. Queridos, hoy se proclama todo instantáneo. Café instantáneo, sopa instantánea, consejos instantáneos. Y es tan triste cuando en la necesidad se va a buscar ayuda instantánea y no se mira al Padre. No se busca a Dios, creador y sustentador de todas las cosas, y se va en busca de aquello fácil que con unas monedas creen que van a encontrar una solución. Pero qué tremendo es equivocarse de buscar a quién recurrir en los momentos de necesidad. Hay quien va a ayudar, pero va a tomar cuerdas, va a atar con cadenas. Va a quitar la felicidad, va a quitar la paz. Este joven, en medio de esa situación, dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso es lo que él pensó. Ese es el plan que él elaboró. Él dijo, si yo voy a mi padre que cuida de los jornaleros de esa manera, mi padre me va a escuchar. Un lugar encontraré, un plato de comida tendré, un lugar donde refugiarme tendré. Y dice, me levantaré e iré a mi padre. Buscó el camino correcto. Frente a la situación difícil, eligió el camino correcto, el camino al Padre. Fue a su Padre directamente, no buscó intermediarios. El Señor Jesucristo dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Él, Jesucristo. Y a través de Jesucristo, hoy nosotros tenemos el privilegio de llegar a Dios. Es el único camino al Padre. Es el único camino. Y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. Y corrió. ¿Saben qué? La vestimenta era una vestimenta que llegaba hasta el borde del piso. Un padre para correr tenía que levantar sus vestimentas para salir corriendo. Y eso significaba para el judío una deshonra. Él no le importó lo que pensaran los que le vieran. Era su hijo. Era su hijo. Corre. Le abraza. Le besa. Y el hijo empezó a hablar y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, imagínense, el hijo cae de rodillas al padre, pidiéndole por favor clemencia, que le haga un siervo. Y se imagina ese padre alzando a ese hijo y abrazándole. Y besándole. Y llamando a los siervos, vengan. Vengan. Sacad el mejor vestido y vestirle. Poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Maten el becerro gordo. ¿Saben qué es esto? Gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es el regalo de Dios para el pecador. Es un regalo que no merecemos. Es el regalo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Nos ofrece el abrazo. Nos ofrece el beso. Él corrió a través de Jesús cuando Él entregó su vida en la cruz a buscarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo. Y aquellos fariseos y religiosos nunca habían escuchado una historia así.
Ellos pensaban y murmuraban, quizás, sí, ¿qué va a pasar? Pero no se imaginaban porque ellos tenían quizás una religión externa, pero la gracia, el perdón, el amor y la misericordia y la obra de Dios en su vida no estaba siendo una realidad. Es que una cosa es religión, que cree que a través de la religión y a través de las obras podremos lograr un lugar para con Dios. Si ha sido bueno, no ha sido bueno, si ha sido caritativo o no, si has ayudado en esta pandemia o no has ayudado, si has dado un vaso de agua al necesitado o algo de comer. Eso es lo que a veces se cree como religión. La forma de religión quizás muestra eso. Pero ¿saben? El mensaje de acá está hablando de gracia. Está hablando de un Padre que perdona, que ama, que restaura, que bendice y que da el trato no merecido. Le da el perdón, el beso, el anillo, el vestido, el calzado. ¿Por qué? Le devuelve a su hijo la dignidad de hijo, el lugar de hijo. ¿Saben qué dice en el versículo 7 de este mismo capítulo? Dice, os digo que así habrá gozo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Os digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Todo el cielo se goza cuando un pecador, quizás que no llegó a cuidar cerdos, quizás no llegó a estar en la miseria, pero se revolcó con los cerdos. Quizás el pecado, la lujuria y cuantas cosas dominaron su vida. Y quizás vivió una vida de piedad aparente. Pero llegó un momento que se dio cuenta y empieza este relato, esta historia, esta parábola, diciendo que había dos hijos. El hijo menor era el pródigo, era el pecador extremo, era lo peor de lo peor, era aquel que se fue hasta que llegó y tocó fondo, pero que en un momento recapacita. Y cuán importante es en la vida tener un momento para pensar. Quizás esta cuarentena, noventena o como le llamemos, hace pensar. Escuchamos distintas versiones de las personas y de lo que pasa en la vida, de lo que pasa en el hogar. Hoy me contaban de una viejita de 90 y pico de años aquí en la sierra, esa tristeza de la soledad. La soledad hace pensar. Y este hijo pensó, recapacitó y se arrepintió y fue en el camino correcto. Fue a buscar a un padre que sabía que le amaba y que ese padre podía ayudarle a no morir. Podía darle una nueva oportunidad que él no la veía, que no la tenía. Pero también, dice, dos hijos, había otro que era mayor. El otro era de apariencia correcta, moralmente justo, era el que en la familia o ante los vecinos era el hijo bueno, pero aquel que no fue el mejor hermano como mayor que le aconsejó al otro hermano, hermano, estás por cometer un error, estás por traer tristeza al papi, estás por hacer algo que es incorrecto. No menciona que pasó esto. Tampoco dice que fue aquel que cada día se preocupaba por el bienestar de su padre. Dice que su padre se iba al camino a esperar el regreso de su hijo. Él estaba en el campo. Él estaba haciendo quizás su tarea, estaba ocupado, religiosamente bien, confiando en su justicia. Pero llega un momento en que empieza la fiesta. El padre hace todo y aparece el hijo mayor que estaba en el campo y escucha la música, la danza, llama a los criados y pregunta qué ha pasado. Y dice, tu hermano, que tu padre creía que había muerto, ha vuelto, vivo, sano, tu padre ha hecho matar el becerro, está tan alegre, tan feliz tu padre, le ha recibido. ¿Y qué dice él? Se enojó y no quería entrar. ¿Qué hizo el padre? Salió y fue a buscarlo. Salió y fue a buscarlo y le dijo,
aquel que se fue pero ha vuelto. Entra, hijo, vamos a festejar. Y él empieza a quejarse, a hacer alguna serie de reclamos que justificaban su vida. Pero quizás escondía un corazón malo. Creyó que con su justicia todo estaba bien, pero el padre estaba gozoso porque ese hijo que se había ido había vuelto, y había vuelto arrepentido. Y en ese hogar había fiesta, una fiesta como hay en el cielo, cuando un pecador reconoce su pecado y le dice: Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús en la cruz pagó por mis pecados, Él es mi justicia, en Él tú me ves justo si yo me arrepiento y su sangre me puede limpiar de todo pecado. Cuando nos acercamos a Dios, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora, esta historia sigue. Y según los historiadores, esta historia tiene 8 capítulos que hablan del hijo menor. Y se escribía otra estrofa de 8 capítulos. Y debe haber quedado escrita luego que fue pasando de boca en boca entre los religiosos que escuchaban esta historia, pero no aparecen 8 capítulos. No aparecen 8 estrofas, aparecen 7. Y la gran pregunta de los estudiosos es: ¿qué dice del hijo? Porque del hijo mayor, porque el hijo mayor está con claridad cómo fue sus salidas, su arrepentimiento, su regreso, cómo el padre le recibe. Pero del hijo mayor solamente dice que estaba en el campo, que vino, que no fue a buscar a su padre para hablar, quiso hablar primero con los siervos, buscó intermediarios para enterarse qué estaba pasando, y luego se ve un profundo enojo. Pero ¿saben qué? Dicen los historiadores que hay 7 estrofas del hijo mayor, y hay una que desapareció. No se habla del hijo mayor más que 7. Del menor está claro todo escrito, pero de este mayor hay 7 estrofas, dicen los originales. Habla del enojo, habla de todo lo que pasa en su vida. Ahora, ¿qué será lo que pasó? ¿Cuál fue la actitud de ese hijo mayor? No lo sabemos. No quiso entrar a la fiesta, no quiso escuchar el llamado de su padre, no quiso ir a dar la bienvenida a su hermano. Él se creía justo y suficiente, así estaba bien. Ahora, ¿qué pasó hacia el futuro? No sabemos. Pero la Biblia nos habla de un verdadero Padre, Dios. Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y a semejanza. Varón y hembra nos creó. Puso eternidad en el corazón. Pero un día el pecado entró en el mundo por un hombre, y por ese hombre pasó el pecado a todos los hombres, y por el pecado la muerte. La condición de cada uno de nosotros era muertos y perdidos. Y esa es la condición del ser humano, que no ha pensado todavía, no se ha sentido quebrado en su vida para llegar y decirle: Padre o Dios, gracias porque un día en Cristo me ofreces estirar una mano de perdón, de bendición, de salvación. Gracias porque un día mandaste tu palabra como una semilla que corra de boca en boca y a través de distintas traducciones en tu palabra, para que llegue el mensaje aún hoy. Y la gracia de Dios, la gracia que se ve en este padre de esta historia, es la gracia del Dios que hoy quiero mostrarte. Porque yo estaba perdido. Yo no tenía dónde refugiarme en la eternidad. Aunque de pequeño conocí a Cristo, pero ya había pecado en mí. Y de cuánto me perdonó y de cuánto me limpió la sangre de Cristo. Y ahora puedo disfrutar del perdón y de la gracia. Y la invitación es a ti hoy. Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados, cargados, rendidos, extenuados, han tocado fondo o estén bien tranquilos, pero nunca
entendieron este mensaje glorioso. Hoy dice, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Habla de un descanso eterno. Sin duda una parábola es un proceso que define una enseñanza profunda. Tras esta historia hay una enseñanza muy grande, de mucho valor, y que puede ser de gran bendición para muchas vidas. ¿Para cuántos la han leído? ¿Cuántos hemos entendido de ese abrazo de un padre que nos sostiene, que nos levanta, que nos ama? Ese héroe que es ese padre. Por eso me gusta llamar a esta parábola un padre que ama, porque me amó a mí y te ama a ti. Me salvó a mí y quiere salvarte a ti. Un día hizo que yo entendiera mi necesidad y Él quiere que tú entiendas de tu necesidad. Él dice, venid a mí todos. Te está llamando. Quiere bendecirte, quiere perdonarte y quiere salvarte. Está en ti la decisión. Él nos presenta un camino. Él nos muestra una oportunidad. Pero es un Señor, Él respeta. Él no fuerza a nadie. Él invita. Él extiende sus brazos de amor, su misericordia. Y te invito que en esta noche, el Día del Padre, recurras a ese Dios de amor, ese Padre eterno de muchos, y le digas, quiero que hoy seas mi Padre, porque te pido que con la sangre de Cristo perdones mis pecados, me limpies, me salvas, me des vida eterna contigo. Quiero que desde hoy no sea una criatura de toda la humanidad. Hoy quiero empezar a ser un hijo tuyo. Y quiero empezar a vivir de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y dice Nicodemo, aquel religioso, ¿y cómo puede entrar un hombre en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, un nacimiento físico tuviste una vez, necesitas un nacimiento espiritual. Necesitas reconocer que hay un Dios de amor, que hay un Salvador, que te da una nueva oportunidad. Padre bendito que estás en el cielo, quizás en esta noche haya alguien que diga en su corazón o en voz alta, Padre, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, sálvame. Aplica la sangre de Cristo a mi corazón y límpialo. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ir a ti en perdón y en bendición. Y quizás haya alguien que ha estado lejos de Dios y le diga, Señor, quiero volver. Me alejé, me aparté, viví sin pensar en ti, pero hoy deseo volver. Hoy quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu perdón, quiero sentir tu bendición. Gracias, porque tú lo haces y deseas abrazarme. Abrázame, Señor. Y quizás otros podemos decir gracias porque cada día de nuestra vida tú has sido nuestro sostén. Nos has guiado, tu palabra nos ha iluminado el camino y hoy podemos mirarte a ti como nuestro Padre y decirte gracias. Con gratitud oramos. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Feliz Día del Padre para todos. En especial para ti, si desde hoy has reconocido un Padre de amor y sientes el abrazo de ese Padre como el Hijo que necesita ese abrazo. Dios te bendiga.